Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a lanzar una lección precisamente donde nosotros vamos a trabajar unos elementos de, de repetición, eh, de elementos que van a tener un distanciamiento igual, precisamente elementos que se van a distribuir de acuerdo a un patrón. Y pues vamos a comenzar precisamente con la personalización de nuestro proyecto, precisamente con el unit setup, donde vamos a buscar nuestro sistema de unidades 1 centímetros. Aquí lo podemos dar su respectiva unidad. Ok, vamos al sistema métrico centímetros. Ok, y le damos clic derecho, home grid spacing 1. Esto es equivalente a que vamos a trabajar en un centímetro, y hay que recordar que si le damos una vista top, puede ser desde aquí o con el puente que aquí nos indica el programa. Podemos ubicar precisamente cuánto puede medir cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en este caso, si yo activo el snap, clic derecho, siempre hay que tener activo este grid point. Este grid point lo vamos a hacer de acuerdo a la caja, y podemos hacerlo desde una unidad, y aquí tenemos una unidad, un cubo de 1 centímetro. Esto realmente no me va a servir de mucho porque pues mi unidad básica mi unidad mínima es 1. Aquí lo tengo con diversos segmentos, vamos a dejarlo en un segmento, pero ahora podemos abrir precisamente el cubo o el box. Y si nosotros lo abrimos desde aquí, ya mide 100 centímetros, por decirlo así. Vamos a ponerle la P de Perspective, y aquí podemos abrir la caja. Y ya que la tenemos en 100, pues podemos ponerle unos 300 centímetros de altura, o en su defecto unos 500. Y hay que recordar que aquí tenemos el default sharing y aquí tenemos el wireframe. Ahorita vamos a ocupar estos dos, no quiero perder el tiempo explicando cada uno, puesto que este tema va relacionado con lo que quiero explicar. Entonces vamos a utilizar el default sharing, y activando el default sharing podemos activar el head faces. Pero el head faces, ¿para qué me sirven? Por ejemplo, si yo lo desactivo, quiere decir que aquí, al tener esta unidad, yo puedo incrementar el número de elementos de esta figura. Pero esto no se nota visiblemente en el objeto. En cambio, si yo le doy clic derecho y le pongo wireframe, aquí sí se nota. Esto, a la larga, ¿en qué nos puede ayudar? Nos va a ayudar mucho, porque de aquí vamos a empezar a entender que cada elemento o cada subdivisión de este cuerpo genera un establecimiento de elementos totalmente compartidos o distribuidos de una manera igual, donde el patrón de distribución de espacios pues se establece de acuerdo a la estructura del objeto, considerando su número de segmentos que está aquí. Pero bueno, esto nos puede confundir para atrás y para adelante, y es correcto poner el default sharing, y al default sharing activar el head faces, y aquí, ya utilizando nuestro orbit, podemos hacer grande esta figura. No hay que olvidar que esta pantalla grande la podemos disminuir con nuestro snap toggle, y desde aquí vamos a comenzar a trabajar el número de elementos, y aquí podemos establecer, por ejemplo, 3 segmentos. Y al tener este elemento activo, puedo aplicar el modificador bend, que me va a servir para doblar la figura. Aquí lo voy a doblar, lo voy a girar para observarlo. Y aquí tengo este objeto tal cual. ¿Por qué se dobla? ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de alambre precisamente que nos permite generar diferente malla de acuerdo a la construcción del elemento conforme lo tengamos configurado. Es decir, si yo me regreso aquí a box y utilizamos el segmento en 3, vamos a dejarlo en 1 y en 8, perdón, en 1. Esto se quedaría plano. Si le ponemos 2, vemos cómo se va incrementando: 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Aquí igual podemos ponerle 2, este no afecta tanto, y aquí también, pero a la larga no afecta tanto, pero vamos a empezar a entenderlo, ¿no? Aquí le movimos algo mal, vamos a ponerle 3, 3, y aquí tengo este objeto.
Bueno, vamos a desactivar tantito Bend, y al activar tantito Bend, vamos a activar, por ejemplo, una herramienta llamada Lattice o Lattice. En Lattice, aquí puedo activar Lattice, y los radios tienen que ser muy mínimos para poder entender esta herramienta, que nos va a permitir precisamente acrecentar diferentes radios. Ajá, 6 por 4, 6, 7, 8, 12. Y por ejemplo, aquí, como este va en un radio 5, perdón, aquí tiene un radio 7.5, vamos a poner un radio 5. Si este empata con este, tenemos que cuidar muy bien que aquí ya se pueden cubrir los elementos. Y aquí podemos estar estableciendo diferentes características, por ejemplo, si fuera tetra, no, esto lo podemos dejar en ICO, y aquí, por ejemplo, podemos modificar el número de segmentos. Lo podemos dejar en cuadro, mientras que este también lo podemos dejar en cuadro, ¿no? O lo podemos mandar a ICO. Y, por ejemplo, aquí podemos incrementar el número de tamaño. Y también aquí podemos establecer uno de lados. Y aquí los elementos. Una vez que están establecidos los elementos así del Lattice, por ejemplo, yo puedo activar mi Bend y aquí podemos establecer lo que yo quisiera trabajar en mi Lattice. Y aquí podemos establecer diferentes características que nos pueden servir para algunas aplicaciones. Incluso si nosotros modificamos el número de segmentos, esto va a ir cambiando y podemos realizar diferentes características. Ahora bien, para poder desactivar estas herramientas o tirarlas a la basura, nada más se seleccionan con el botecito de la basura y aquí ya esta figura pues la podemos obtener. Ahora hay que recordar que otro sistema de deformaciones a través del FD, y por ejemplo si nosotros utilizamos el FD, voy a destruir al modificador, hay que recordar que aquí está modificador, tenemos el F2, y con F2 nada más vamos a tener un control de puntos arriba y abajo, porque nada más son un control de 2 puntos, tanto de la parte de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo utilizo 1 o 2, o sea, puedo modificarlo. Yo puedo modificar este así, puedo modificarlo así. Siempre cuando activamos el control de puntos. Si yo activo este control de punto y lo bajo, también se puede trabajar así. Este se puede trabajar de esta forma. Y obviamente como tenemos una malla, nos permite trabajar un poquito más libre este objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo activar este modificador y aquí puede existir una modalidad precisamente en nuestro trabajo para poder hacer la forma que yo quiera. Esto es con F2, lo tiramos a la basura y aplicamos, por ejemplo, un F3, donde podemos aplicar exactamente lo mismo, un control de puntos, y desde aquí puedo establecer una forma, y desde aquí puedo establecer otra forma, y estos dos los podemos mandar, y podemos trabajar diferentes formas de acuerdo a características, donde vamos a aplicar elementos. Por ejemplo, podemos abrir este totalmente simétrico con el escalador. Podemos tener aquí formas bastante extrañas que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí puedo utilizar estas dos nada más. Con control puedo seleccionarlos al mismo tiempo. Y aquí se pueden abrir. Y en fin, podemos hacer un sinfín de elementos que esto puede llevar. Ahora bien, este elemento pues yo lo puedo destruir y esto va a regresar a sus valores originales, y por lo mismo podemos hacer con el F4, que va a incrementar su número de elementos. Y por ejemplo aquí pues ya me puedo meter con otros puntos, ya puedo tener otro control de puntos hacia 4. Por ejemplo aquí ya podemos doblar un poquito este lo podemos doblar un poquito más,
Y aquí podemos trabajar, por ejemplo, este elemento y se le puede agregar, por ejemplo, nuevamente un látiz, un decir, ¿no? Utilizar un látiz y desde aquí podemos generar elementos, nos pueden generar parametría y a su vez podemos establecer precisamente aspectos. Bueno, una vez que tenemos este objeto así, por ejemplo, si yo le pusiera una pequeña cajita, desde estas características, por ejemplo, vamos a ponerla en 12, no, en 24 por decir, aquí en 8, no, vamos a ponerle 4, y aquí vamos a ponerle 24 igual, y aquí por ejemplo podemos quitar todos los segmentos, no los vamos a necesitar. ¿Y qué pasa si yo a esta figura le cambio color rojo, no? Vamos a traer esta figura, y por decir, si esta figura yo la selecciono y le aplico un compound object y me voy al scatter o al scatter, por ser una distribución de objeto, con respecto a este. Pero la selección de objeto va a ser precisamente por todos los vértices. Fíjense aquí cómo estamos estableciendo elementos paramétricos de acuerdo a todos los vértices. Por ejemplo, yo quiero por todos los medios puntos. Aquí podemos hacerlo por los medios puntos. Vamos a poner control Z. Esto va a funcionar con respecto a este. Se selecciona, se le da un scatter y vamos a hacer la instancia con la Peak Distribution Object. Va a ser sobre este mismo objeto y sobre este mismo objeto podemos utilizar los duplicados. Por ejemplo, aquí vamos a tener duplicado 1, no hay problema, y lo vamos a hacer precisamente sobre todos los vértices. Aquí nos va a permitir hacer diferentes características por todos los medios puntos, y aquí podemos establecer precisamente criterios que nos van a permitir, por ejemplo, lo vamos a soltar, y aquí ya tenemos toda una distribución de patrones a través de este elemento donde podemos ocupar toda una red que nosotros queramos. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo quisiera hacer esta referencia sobre diferentes elementos? Bueno, esto ya lo vamos a hacer poco a poco y entender cómo puede funcionar, puesto que aquí lo estamos haciendo sobre un objeto vacío y esto va a tener esta característica, la cual, por ejemplo, podemos darle un control Z para regresar a nuestro estado normal. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro objeto y podemos sacar una copia. Aquí le vamos a sacar una copia y le vamos a cambiar totalmente de color. Y vamos a pensar que esto lo hacemos sobre una esfera o sobre una geosfera para que sea un poco más interesante. Podemos aplicar igual compound object, scalar, peak distribution object y lo damos sobre los midpoints, edge midpoints o all vertices. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se da un control Z. Regresar a este objeto y ahora esto vamos a hacerlo un poquito menor. Vamos a aplicarle nuevamente el scatter y aquí lo podemos ir trabajando.
sobre el número de vértices. Por ejemplo, si esto fuera nuevamente una esfera, dependiendo también del tamaño, le podemos aplicar igual el Compound Object Scatter, la distribución a través de los mismos factores, all vertices. Y aquí vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos rellenando todo este elemento por midpoints, por all faces, all vertices, random face por área, serían midpoints. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que ver mucho el factor que va a tener esta geosfera. Por ejemplo, aquí podemos ver esta geosfera, podemos poner 2 o 1 o 2, por ejemplo, y aquí lo podemos mandar precisamente al Compound Object, Scatter, Distribution Object, y aquí le podemos poner nuevamente All Vertices, y vemos que aquí el objeto ya tiene una característica. Aquí lo podemos sacar y vemos cómo podemos establecer diferentes criterios a lo que nosotros quisiéramos dibujar. Por ejemplo, esto va de acuerdo a las características de cómo entender esta figura. Por ejemplo, vamos a dibujar un poquito esta figura en la vista frontal y la podemos convertir totalmente en editable poly. Al convertir en editable poly, seleccionamos sus polígonos de hasta abajo y los podemos suprimir. Al ponerle perspectiva con P, tenemos absolutamente la mitad de la geosfera. Aquí tenemos esta geosfera, por ejemplo, de esta manera. Le vamos a sacar una copia. Vamos a desactivar las herramientas. Las desactivamos y le sacamos una copia. Y aquí, por ejemplo, a esta figura se le puede activar ya como conversión a editable poly. Por ejemplo, a esta le podemos generar un Lattice. Y aquí desde nuestro Lattice podemos aplicar diferentes espesores a nuestra figura. Aquí podemos establecer un elemento para poderle dar mayores características. Y esto lo podemos mandar en Octa o en ICOS. Mientras que aquí, por ejemplo, si yo quiero trabajar algo como esto, pues se puede trabajar precisamente aquí una pequeña esfera. Y este se puede mandar al Compound Object, al Scatter. Y aquí lo podemos mandar por vértices. Y aquí se puede trabajar precisamente un elemento totalmente ya ejecutado. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos nuestro Scatter sobre esta figura? También se puede utilizar, aunque aquí yo les recomiendo que cuando ya tenga más de 2 herramientas, es conveniente volverlo a convertir a editable poly y así desaparecemos ya las herramientas y esto nos va a generar menos problema a la hora de poder identificar ya los objetos. Por ejemplo, aquí podemos aplicar nuevamente un estándar sphere y aquí, por ejemplo, podemos ocupar el Compound Object, Scatter, y aquí podemos utilizarlo nuevamente por All Vertices. Entonces, por ejemplo, no me conviene aquí, vamos a hacerlo por... Tampoco nos conviene porque son muchos vértices los que tiene, vamos a ponerlo por el área, along edges, aquí vemos que son muchos los que tiene. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí valdría mucho la pena que esta figura
antes de convertirla, por ejemplo, a editable poly, tendríamos que cuidar mucho sus características de segmentos. Aquí le vamos a poner 1 y aquí le vamos a poner 1, mientras que aquí podemos aplicar diferentes características de objeto. Podemos utilizar la figura, vamos a poner un poquito menor de tamaño con el escalador. Aquí podemos ocupar nuevamente el component object y le podemos poner el scatter. Activamos y aquí lo mandamos sobre vertex. Y pues esta herramienta pues la tendremos que aprender a ocupar de acuerdo a sus características. Bien, esta es otra opción de repetición y una excelente manera de poder trabajar diferentes características. Y por ejemplo, aquí por último, si nosotros quisiéramos aplicar el mismo concepto de una esfera sobre esta figura, pues también se puede trabajar, como aplicando nuestro component objects, utilizando nuestro scatter, peak distribution, y aquí podemos mandarlo directamente como un elemento por vértices y vemos cómo podemos hacer diferentes características por los medios puntos y por el volumen. En ese sentido, podemos trabajar este objeto con estas características y bueno, aquí podemos hacerlo con cualquier figura que nosotros queramos realizar. Posteriormente aquí, a esta figura, le voy a borrar todos sus elementos y ahora lo que voy a hacer es hacerla de 5 centímetros y le vamos a borrar absolutamente todos estos elementos. Ya tenemos una caja y por ejemplo, si nosotros queremos aplicar aquí en la parte vacía, perdón, clic derecho, vamos a buscar extras y al abrir extras se va a abrir esta herramienta. Hay que procurar pegarle hacia el lado izquierdo y desde aquí vamos a utilizar nuestro elemento precisamente como un array, polar array. Ajá. Ahí lo vamos a trabajar. Posteriormente, con este polar array, lo que estamos haciendo es precisamente establecer un número de repeticiones donde aquí al total array count número 10 veces lo que vamos a repetir y le vamos a poner aquí un preview. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo aquí tenemos las distancias, pero lo vamos a mover y vamos a distribuirlo por ejemplo en Z. Esto lo podemos mandar a 0, enter, y por ejemplo si lo mandamos a Y, vemos qué es lo que pasa. Y si lo mandamos en Z, vemos qué es lo que pasa. Vamos a regresarlo. A 5, 1, 1, 1. Y aquí al obtener nuestro array, polar array, tenemos 10 ítems y vamos a mandarlo al move en Z. Pero ¿por qué no se mueve? Porque precisamente aquí tenemos que cuidar muy bien cómo van a ser también nuestras medidas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí volvemos a medir y si nos damos cuenta, aquí estamos haciendo diversos movimientos. Vamos a mandar a 0. Y aquí lo podemos subir y desplazar. Por ejemplo, si aquí le ponemos 30, nos podemos empezar a desplazar dependiendo del número de unidades. Y si lo queremos rotar, lo podemos rotar, por ejemplo, en Z. Y podemos hacer el control
de la deformación de una manera numérica y controlada. Aquí podemos saber cuántos grados lo podemos girar y podemos establecer de alguna forma una estructura mucho más matemática. Esto nos va a permitir generar pues todo lo tipo de trabajos que nosotros queramos hacer y pues lo podemos rotar de acuerdo a las características. Aquí lo podemos rotar también estas características y vemos cómo nuestro objeto va adquiriendo diversas formas. Ahora, por ejemplo, si nosotros cerramos este objeto y resulta que aquí abajo quiero hacer lo mismo, Standard Primitives, una misma caja. Por ejemplo, aquí yo la pongo esta caja de 190 por 190. Se le ponen 10, por decirlo así. Y aquí le voy a poner una estructura de 4 por 4, nada más. Aquí, por ejemplo, lo que puede pasar es que F3 puedo ocupar este control point y a lo mejor aquí yo puedo establecer esta forma. Por ejemplo, yo quiero establecer nada más esta forma hacia adentro, algo así, por decir. Si yo le quiero incrementar la malla, lo puedo hacer para que se vea mucho más interesante. Si yo incluso lo quisiera hacer todavía mucho más interesante, lo podemos hacer así. Y esto se puede establecer de esta forma. Por ejemplo, yo ya tengo esta figura. Digamos que yo quiero que esta figura tenga una forma mucho más interesante de acuerdo a una línea o a un arco, por decir. Yo quiero hacer que esta forma tenga un arco ya controlado sobre este elemento. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es que este objeto, así como tal, aquí con el UCS, lo ponemos al centro y lo podemos ya mover de acuerdo a las características. Por ejemplo, al aplicar este objeto, y aquí en nuestro sistema de animación buscamos el constraints, un constraint por ruta, que es path. Aquí vamos a identificar la ruta que acabamos de hacer, que es esta. Al aplicarla, nosotros podemos controlar la ruta precisamente al ponerle precisamente aquí play. Vemos que este play nos da un recorrido sobre esta ruta de acuerdo a las características. Entonces, por ejemplo, si con la tecla N o con la llave AutoKey, perdón, yo controlo esta animación desde aquí, y así como lo tengo, por ejemplo, puedo aquí disminuirlo, lo grabamos. Aquí no nos va a permitir el constraint, no nos va a permitir hacer este movimiento, lo podemos hacer de otra forma. Sin embargo, ahorita no lo vamos a aplicar. Podemos aplicar, precisamente vamos a cerrar nuestro constraint y vamos a ubicar desde los tools nuestro snapshot. Que el snapshot también lo podemos encontrar exactamente aquí en el array. Perdón, aquí en el array lo dejamos. Aquí este es nuestro snapshot también. Podemos aplicarlo y aquí el snapshot nos está dando 0 a 160 copias, por decir. Podemos poner 5, por decirlo. Le podemos poner OK y aquí nos da 5. Le podemos aplicar nuevamente el snapshot. Ahora lo voy a sacar desde aquí y aquí le voy a poner copias. Vamos a ponerle 60. Ahora si le damos OK y aquí vemos que ya nos lo hizo. Si se fijan aquí podemos obtener ya una forma mucho más interesante y también controlada. Por ejemplo, esto lo podemos aplicar dentro de todo un elemento. Por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado. Si nosotros hiciéramos una forma, por ejemplo, con los Fs, hay que tener cuidado. Porque cada uno se acaba de seleccionar. Entonces, si seleccionamos todo junto, es más probable que aquí podamos controlar los puntos y también le podamos dar grados numéricos. Y aquí vamos a obtener formas también que nos van a permitir. Ahora bien, por último, esto es un snapshot que podemos aplicar no nada más en una forma, ¿no? En una forma vertical. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una techumbre, podemos aplicar una línea totalmente Bezier.
Aquí, por ejemplo, podemos aplicar totalmente una línea Bezier. Y aquí esta línea Bezier la podemos modificar con sus vértices, por decirlo así. Esta la podemos subir un poco. Y esta también la podemos controlar un poco más. Y le podemos dar un poquito, así como de elemento ya trabajado. Y por decir, si yo quiero trabajar un arco, yo puedo trabajar totalmente un toroide. Y este toroide se le puede dar un espesor. Si me voy a la vista top, yo puedo aplicarlo precisamente con la forma que yo quiera. Se le puede poner, por ejemplo, pues vamos a poner un poquito más de lados. Y aquí puedo convertirlo en editable poly, seleccionar sus polígonos y destruir lo que no quiero. Ahí está. Por ejemplo, de esta forma, yo puedo aplicar este elemento y me puedo ir al F3, por decirlo así. Y aquí podemos utilizar el control de puntos en este lado. Lo podemos hacer todavía mucho más interesante. Y aquí, por ejemplo, lo podemos bajar con control points, lo cerramos. Este también lo podemos cerrar un poquito más acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo al revés, control Z, control Z. Vamos a bajar estos. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una forma bastante, mucho más extraña de un elemento que podemos totalmente rotar 90 grados. Aquí vemos que, por ejemplo, están seleccionados los puntos, los tenemos que deseleccionar y aquí me da menos 74, vamos a ponerle menos 90 para que esto sea totalmente recto. Si esto se queda seleccionado, hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una esfera, seleccionamos, ahí está. Por ejemplo, este objeto vamos a centrar, así, y vamos a tener mucho cuidado de que esto tenga, por ejemplo, el vértice aquí abajo. Y este vamos a ubicarlo más o menos con la idea. Vamos a mover su punto. Este punto lo vamos a tener más o menos como por aquí. Y si queremos que este punto o este elemento sea mucho más suave, vamos a buscar la Bezier aquí, su control de punto, podemos controlarlo ligeramente. Y este lo podemos subir un poquillo más. Vertex. Entonces, por ejemplo, no, lo podemos bajar un poquito. Este lo podemos hacer, incluso está más grande. Y como les decía, para que no nos moleste, no nos dé guerra este objeto, le podemos dar un editable poly. Y aquí aplicamos también nuestra animación, es el constraint, y le damos al pet constraint. Ahí está. Y aquí podemos aplicar desde los tools nuestro snapshot. Y vamos a tener 60 unidades, ok. Y aquí tenemos precisamente una repetición de este objeto. Por decir, que son muchos. Podemos utilizar nuestro snapshot por una repetición. Vamos a ponerle 40. Enter. Y aquí ya más o menos podemos hablar de un elemento para elementos urbanos. Por ejemplo, podemos ocuparlo un poquito todavía más separado. Y podemos utilizar un snapshot. 25 unidades, ítems. Y aquí podemos establecer ya diferentes características para hacer elementos en repetición, para hacer ya arquitectura efímera, arquitectura modernista, donde vamos precisamente arquitectura moderna más que nada, elementos ya totalmente diferentes para nuestro trabajo. Lo mismo podemos hacer, por decirlo, con un plano. En este plano, por ejemplo, le podemos establecer algo un poquito más así. Y aquí podemos aplicarle un parámetro de noise, un ruido. Vamos a aplicarle un noise. Vamos a aplicar nuestro noise. Cómo nos lo da.
Vamos a ver por qué no nos lo está dando. Bueno, no es necesario poner nuestro noise ahorita. Vamos a aplicarlo con una herramienta F2 o F3, por ejemplo, control points. Vamos a establecer acá algo más raro. Vamos a subir algo más así, algo más por acá así. O en su defecto, por ejemplo, podemos utilizar un F2, dos puntos, podemos manejar, por ejemplo, este punto, control points, control, así los dos, seleccionamos los dos puntos y podemos tener aquí algo bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar un skater desde esta figura, podemos hacerlo. Podemos establecer, por ejemplo, una caja donde tengo 120, vamos a ponerle 120, vamos a ponerle 60, y aquí abajo vamos a establecer 0 unidades, perdón, 1, vamos a ponerle 100, no, 50, vamos a ponerle 200, 200. Por ejemplo, esto puede cambiar mucho el panorama. Si yo selecciono esta figura y decido aplicarle 8 segmentos a todo, puede tornarse más interesante, porque aquí, por ejemplo, podemos establecer un compound object y aplicar un shader precisamente desde aquí, y lo podemos aplicar desde los duplicados a través de sobre los vértices. Y vemos como aquí estamos estableciendo elementos paramétricos demasiado interesantes. Aquí podemos establecer elementos que chocan un poco, los podemos distribuir. Por ejemplo, aquí podemos aplicar nuestro shader y acá vamos a hacerlo face o midpoint o vertex. En su defecto podemos aplicar cualquiera de estos, o podemos hacerlo un poquito más pequeño, y desde aquí el shader lo podemos distribuir también a nuestras características, y vemos que aquí lo podemos controlar todavía más. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionarlo, podemos convertir en editable poly, y aquí sencillamente podemos establecer con Shift todos los elementos que no queramos. Voy a hacerlo alternado. No, este no. Este sí. Los voy a eliminar. Y aquí, por ejemplo, puedo manejar este alternado. Si definitivamente no quiero ninguno, selecciono con Shift. Puedo seleccionar cada polígono. Y desde este lado podemos trabajar ya nuestra figura como tal. También, si yo quiero esta figura extraña, trabajarla con algún tipo de elemento en Lattice, también lo podemos aplicar. Y pues ya más adelante lo haremos con un mirror, con mucho más apego. Y aquí podemos trabajar también otras características. Por su amable atención, gracias. No olviden dejarme un like y estoy al pendiente de su trabajo. Saludos.